Lucía Gaitán, 29 años, había regresado a la finca con el corazón en la garganta. El aroma a eucalipto húmedo y los limones maduros del árbol junto a la cocina le daban la bienvenida como si el tiempo no hubiera pasado. Pero esa vez no era una visita alegre. Carmen, su abuela, acababa de fallecer. Aún podía ver con claridad aquella última conversación cuando Carmen, sentada junto al fogón con una taza de té, le había dicho: «Todo esto, mi niña, será tuyo. No lo olvides. Ni la tierra ni la cuenta que guardé para ti». Lucía había sonreído con timidez, creyendo que era solo un gesto de cariño. Pero Carmen no hablaba al azar. Le entregó un sobre sellado con tinta azul. Solo si las cosas se ponen feas. Y se pusieron feas más pronto de lo que imaginó. El funeral fue sobrio. Pocos vecinos, muchas miradas y ningún llanto sincero excepto el suyo. Sus padres Ernesto y Silvia parecían más preocupados por la logística que por el duelo. Su hermano Darío no soltó el celular en toda la ceremonia. Lucía sintió que el peso del luto solo lo llevaba a ella. Después del sepelio, mientras tomaban café en la terraza, su madre rompió el silencio con voz ensayada. «Lucía, ya que estás aquí, queremos comentarte algo importante. El testamento de tu abuela. Bueno, todo ha quedado en nombre de la familia La Finca y la cuenta». Lucía no reaccionó de inmediato. No discutió. Solo los miró con esa calma que se vuelve más temida que la furia. Darío intervino. «Tiene lógica. No, tú ni siquiera vives aquí. Es mejor que lo administre papá». Ella asintió con una sonrisa educada. Pero por dentro una alerta se encendió. Esa no era la abuela que ella conocía. Carmen era minuciosa, justa y muy clara en sus intenciones. Y Lucía recordaba ese sobre sellado. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía bajó al antiguo estudio de Carmen. Revisó la cómoda de 3 cajones detrás de los frascos de mermelada seca. Ahí estaba el sobre. Lo abrió con manos firmes. Dentro había una copia del testamento actualizado fechado solo 6 meses antes, donde la finca y una cuenta de retiro en una cooperativa financiera estaban asignadas exclusivamente a ella. Y había algo más, una hoja manuscrita. «Si estás leyendo esto, mi niña, es porque no confío en que tus padres respeten mi voluntad. Guarda este papel. Busca a don Humberto, mi viejo abogado. Él sabe todo. No estás sola. No te dejes quitar lo que sembraste conmigo». Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Durante las siguientes semanas se sumergió en archivos. Revisó movimientos bancarios, registros notariales y correspondencia vieja. Descubrió que el testamento presentado por sus padres estaba fechado 1 año antes del actualizado. Legalmente, el más reciente debía prevalecer, si lograba probar su autenticidad. Lo que más le dolía no era la propiedad ni el dinero. Era el modo en que su propia familia la había excluido sin titubear. El modo en que Darío le había sonreído mientras ocultaba una mentira. El modo en que su madre evitaba mirarla a los ojos. Como si hubieran decidido borrar su historia compartida con Carmen de un plumazo. Pero Lucía no era una niña ingenua. Tomó el testamento, la nota y algunos documentos financieros. Hizo una copia digital, la encriptó y la guardó en un servidor seguro. Luego, sin avisar a nadie, pidió una cita con don Humberto. El reloj de la sala marcaba las 11:47 cuando salió por la puerta. No miró atrás. Sabía que el camino que iniciaba no sería sencillo, pero algo dentro de ella se había encendido con fuerza la certeza de que Carmen aún la protegía. Desde cada rincón de esa finca donde se había sentido amada de verdad. El sol comenzaba a filtrarse por las rendijas de madera cuando Lucía, con una taza de café frío en la mano, volvió a entrar a la finca. No podía sacarse de la cabeza la última frase de la carta de su abuela. Busca donde menos esperas lo importante, siempre queda cerca del pan. Esa mañana se dirigió directamente a la despensa. No era grande, apenas un espacio reducido entre la cocina y el lavadero, donde Carmen guardaba conservas, pan casero
y los frascos que nunca faltaban de dulce de guayaba. Todo parecía intacto. Pero al mover una caja metálica con el logo de una marca de harina ya desaparecida, encontró lo impensado: un sobre sellado con cinta adhesiva y con su nombre completo escrito en mayúsculas: Lucía Gaitán Vargas. Su corazón dio un brinco. Lo abrió con cuidado, rompiendo la cinta con la delicadeza de quien sabe que está a punto de confirmar una sospecha. Dentro una hoja de papel legal con el sello del notario Humberto Gamarra. La fecha, un mes después del testamento que su padre le había mostrado como el único válido, era claro. Este nuevo documento confirmaba que Carmen había decidido legarle la finca y la cuenta de retiro de forma exclusiva. Firmado, rubricado y con 2 testigos, una vecina que ya había fallecido y un trabajador de la cooperativa local. Lucía se sentó en el piso de tierra, sintiendo que todo el aire de la habitación se comprimía sobre su pecho. Por fin tenía la prueba que necesitaba. Pero también entendía que una verdad legal no siempre era suficiente. Su familia sabía jugar sucio. Y lo más probable era que ellos también supieran de este testamento, pero habían confiado en que no lo encontraría. No fue casualidad que sus padres insistieran en cerrar la finca tan pronto, que evitaran que ella revisara los papeles de Carmen. Que Darío, con su tono paternalista, le dijera: «Esto es por tu bien, Lucía. No te metas en cosas complicadas». Lucía se levantó, guardó el testamento en una carpeta sellada y se fue al pueblo. Llegó a la notaría de Humberto sin anunciarse. Él, ya jubilado, la recibió con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Pensé que no vendrías nunca», dijo él al ver el documento. «Tu abuela fue muy clara. Me pidió que resguardara una copia, pero también quiso que tú la encontraras por tu cuenta. Tiene que ser por decisión propia», me dijo. Lucía asintió sin palabras. Don Humberto confirmó la autenticidad del documento. Lo había registrado oficialmente en su momento, pero no lo divulgó a la familia por expreso pedido de Carmen. «Sabía que se venía una tormenta», explicó el notario, «pero también sabía que tú sabrías navegarla». Con esa confirmación en la mano, Lucía se dirigió al registro de propiedad. Allí encontró algo más: el testamento presentado por su padre tenía anotaciones borradas, cambios tipográficos sospechosos y una firma que no coincidía del todo. Pidió una copia certificada. El escenario era claro: su familia había ignorado la última voluntad de Carmen. Lo habían hecho por interés, por egoísmo o por simple desprecio hacia ella. Pero ahora Lucía tenía algo que ellos no: la verdad respaldada por ley. Esa noche volvió a la finca y miró el campo que había sido su refugio de niña. Recordó las manos arrugadas de Carmen enseñándole a sembrar cilantro, las tardes de cuentos en la hamaca, el pan caliente saliendo del horno de barro. Esa tierra no era un capricho, era su hogar, su historia, su derecho. Mientras cerraba la puerta con llave, supo que el siguiente paso sería el más difícil: enfrentarlos. Pero esta vez no iría sola ni desarmada. Iba con su nombre, su memoria y un testamento que hablaba desde más allá de la vida. Lucía llegó temprano al café del centro, donde había acordado encontrarse con el abogado. Humberto Gamarra, de rostro afable y mirada inquieta, ya la esperaba con un pocillo de tinto casi frío y un sobre manila bajo el brazo. El hombre que una vez fue la confianza legal de la comunidad, ahora era una figura retirada, con más tiempo para la memoria que para los litigios. Pero esa mañana, la historia de una nieta engañada parecía haberle devuelto la urgencia. «Gracias por venir», dijo Lucía mientras sacaba el testamento hallado en la despensa. Humberto lo tomó, lo revisó con detalle y luego asintió con gravedad. «Sí, es el mismo que redacté con tu abuela. Lo firmamos aquí mismo hace poco más de un año». Fue clara, directa. Dijo que no confiaba ya en sus hijos, solo en ti. Me pidió que hiciera 2 copias, una para guardar aquí y otra para entregarte, si tú no la encontrabas antes. Lucía tragó saliva. Entonces, ¿por qué no está registrado? ¿Por qué en el registro civil figura todavía el anterior Humberto? Bajó la mirada
y por un segundo el peso del tiempo le arqueó la espalda. Porque alguien me lo impidió. Lucía lo miró en silencio esperando que completara la frase. Unos días después de firmar el documento, recibí la visita de tu padre y tu hermano. No sé cómo se enteraron, pero llegaron furiosos. Me presionaron, me amenazaron con llevarme ante el colegio de abogados por inducción indebida. Me acusaron de manipular a una anciana en estado vulnerable. Incluso insinuaron que Carmen ya no tenía la lucidez necesaria. Lucía apretó los dientes, pero no dijo nada. En ese momento, dudé. Carmen estaba lúcida, sí, pero no tenía cómo probarlo más allá de mi palabra. Ellos vinieron con una abogada Lina Acero, creo que se llamaba, y me entregaron una carta en la que supuestamente Carmen revocaba el testamento que acabábamos de firmar. Pero la firma no coincidía del todo. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Lucía casi en susurro. Guardé silencio. No lo registré, pero tampoco lo destruí. Lo escondí. Esperaba que tú algún día aparecieras con la otra copia. Porque a pesar del miedo sabía que Carmen había hablado con claridad. Solo tenía que proteger su voluntad el tiempo suficiente. Lucía dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo desde hacía semanas. No fue culpa tuya, le dijo al abogado. Hiciste lo que pudiste. Ahora que tienes ambas pruebas, agregó él con voz más firme, puedes solicitar la validación del testamento en tribunales. No será fácil. Tu familia peleará cada coma. Pero legalmente estás en tu derecho. Lucía asintió. Ya no temía al conflicto. Lo que la impulsaba no era el dinero ni la tierra, sino la dignidad de Carmen. Su abuela no había escrito ese documento solo para proteger una propiedad. Lo hizo para defender la historia de ambas sus raíces compartidas, el esfuerzo de toda una vida. Antes de despedirse, Humberto le entregó el sobre manila. Aquí están las notas manuscritas de Carmen sobre cómo quería que usaran el dinero de la cuenta. No era solo para ti. Era para algo más grande. Léelo con calma. Lucía lo tomó entre sus manos con reverencia, como si pesara más que todo el oro del mundo. Salió del café con el sol golpeándole de frente y una certeza en el pecho. La verdad no solo se descubre, también se defiende. El archivo de correos electrónicos de su abuela estaba guardado en una vieja laptop cubierta de polvo escondida entre mantas en lo que había sido el cuarto de costura. Lucía la encendió con cuidado. El sistema operativo tardó en arrancar y chilló más de una vez, como si resistiera despertar del olvido. Pero finalmente, la pantalla mostró una bandeja de entrada sencilla, sin carpetas sofisticadas ni filtros. Todo estaba allí a la vista. Lucía se desplazó entre mensajes sobre cadenas religiosas, recetas caseras y recordatorios de farmacia. Durante horas revisó uno por uno buscando palabras clave: testamento, Lucía, finca, dinero. Casi al rendirse, encontró un hilo marcado con estrella. Era un intercambio entre su abuela Carmen y una mujer llamada Julia Torres, una amiga de juventud que vivía en Argentina. Lo abrió. El mensaje tenía fecha de apenas 3 semanas antes de su fallecimiento. En el asunto decía: una decisión que me da paz. Lucía leyó línea por línea: querida Julia, he estado pensando mucho en lo que significa la justicia dentro de la familia. Después de todo lo que hemos vivido, siento que no puedo partir tranquila sin dejar claro lo que mi corazón dicta. Sé que mis hijos esperan quedarse con la finca y con el dinero de la cuenta, pero no puedo premiar la ambición ni la indiferencia. No después de ver a Lucía cuidar esta casa con sus propias manos, de verla renunciar a una vida en la ciudad por acompañarme en mis últimos años. He actualizado el testamento. No lo sabe nadie excepto un abogado retirado de confianza. Lucía merece esta casa. Y con ese dinero tendrá la paz que yo nunca pude tener. No quiero que lo sepa por casualidad, ni en medio de una pelea. Quiero que lo descubra cuando esté lista, para ver que el amor verdadero deja huella, aunque no siempre se diga en voz alta. Gracias por acompañarme con tus palabras todos estos años. Si algún día Lucía te contacta, sabrás que todo está bien.
Con cariño, Carmen. Lucía se quedó inmóvil. La pantalla iluminaba su rostro, pero era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. No necesitaba más pruebas. No era solo legal, era moral, era emocional, era justo. Su abuela no había actuado por capricho. Había elegido dejar un legado que corrigiera años de silencios, de desprecios disfrazados de normas familiares. Imprimió el correo, lo guardó en una carpeta junto al testamento actualizado y las notas de Humberto. Cada documento era una pieza en el rompecabezas de la verdad. Cada línea una afirmación de que la memoria no se borra por conveniencia. Pero lo más importante era lo que ese correo había revelado entre las palabras su abuela sabía. Había visto todo. Y aún en silencio, había elegido a Lucía. Esa noche, mientras preparaba té en la cocina que tantos recuerdos contenía, Lucía encendió una vela y colocó el sobre la mesa como si Carmen estuviera del otro lado. No lloró. No gritó. Solo susurró: «Gracias, abuela. Te prometo que no lo voy a malgastar». Aferrada a esa promesa, Lucía entendió que la lucha ya no era solo por recuperar una propiedad. Era por restaurar un nombre, una historia y un afecto que los papeles viejos no podían contener del todo. Al día siguiente, con toda la documentación reunida, se dirigió al juzgado. Y aunque aún no lo sabía, ese correo cambiaría el rumbo de todo el proceso judicial. El sábado al mediodía, Lucía citó a su familia en la finca. Lo hizo sin rodeos, por mensaje directo. «Necesitamos hablar. Tengo documentos que deben ver». La casa, como siempre, estaba limpia, tranquila, pero cargada. Su madre, Clara, fue la primera en llegar. Venía con los ojos rojos, el ceño fruncido y un pañuelo apretado entre los dedos. Luego llegó su padre Ernesto con pasos duros y mirada de sospecha. Por último, Darío apareció con sus gafas oscuras, vestido con ropa deportiva, como si la cita fuera un trámite menor. Lucía los esperó en el comedor con una carpeta abierta sobre la mesa. No ofreció café. No hubo abrazos, solo palabras firmes. Encontré una copia del testamento actualizado. También hablé con el abogado que ayudó a la abuela a redactarlo. Y tengo un correo donde ella expresa con claridad su deseo de que esta finca y su cuenta de retiro sean para mí. Hubo silencio. Luego Ernesto resopló como si acabara de oír un mal chiste. ¿Y tú crees que vamos a tragar con eso? ¿Ese papel no está registrado? El único testamento legal es el que se leyó después del funeral, dijo con tono cortante. Lucía no se inmutó. Sacó la hoja del correo impresa y la puso frente a ellos. La abuela explicó por qué lo hizo. No fue un capricho. Fue una decisión basada en hechos y en afecto. No les oculto nada. Solo quiero que entiendan que no pienso rendirme. Clara comenzó a llorar bajito al principio. Luego, más fuerte hasta que se tapó el rostro con ambas manos. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre?», balbuceó. «Después de todo lo que dimos por ti». «Dieron», repitió Lucía con calma, pero con la voz temblando de contención. «¿En serio creen que esto es venganza?». La abuela me lo confió. No la obligué. Me eligió porque estuve aquí cuando nadie más venía. Porque trabajé con ella, porque la escuché. Ustedes vinieron cuando había trámites, cuando había cheques, pero no cuando hubo noches enteras de insomnio y dolor». Darío rió seco. «Y ahora eres mártir, por favor. Si te crees tan justa, deberías compartirlo. Somos familia. No se divide así el legado de sangre». Lucía lo miró con una mezcla de lástima y decepción. «La sangre no basta si nunca hubo respeto, Darío». Ernesto se levantó con furia. «Tú no entiendes nada. Esa casa es parte de esta familia desde hace generaciones. No puedes apropiártela solo porque crees que la abuela te quería más». Lucía alzó la voz por primera vez. «No lo creo. Lo sé. Ella me lo dijo». Me abrazó en la cocina y me dijo: «Esta casa es tu refugio, Lucía. Y ustedes lo sabían. Por eso ocultaron el testamento.
Por eso nunca lo registraron, porque les incomodaba la verdad. El silencio volvió a caer espeso como una manta pesada. Nadie más habló. Lucía cerró la carpeta. No busco pleito, pero voy a hacer lo correcto. Y si eso significa ir a juicio, lo haré. No por la finca, por ella, porque su voluntad merece cumplirse aunque a ustedes les duela. Se levantó, salió del comedor y los dejó allí sin mirar atrás. Sabía que ese momento era un punto de quiebre. Ya no quedaban dudas. Lo que dolía ahora no era la disputa, sino lo que cada palabra revelaba, la distancia emocional que siempre había estado allí disfrazada de familia. Pero Lucía también sabía que en toda tormenta había una salida, y la suya comenzaba al defender la memoria de quien nunca la traicionó. Lucía sabía que había cruzado un umbral. Después de la reunión familiar, la tensión no disminuyó. Al contrario, se volvió más silenciosa, más punzante. Ningún mensaje, ninguna llamada. Solo un vacío donde antes hubo promesas y fotos de cumpleaños. Pero ya no estaba dispuesta a sostener vínculos fundados en el miedo a romper la paz. Lo que le correspondía a lo que su abuela deseó estaba en juego, y con eso su propia dignidad. Reunió todos los documentos, la copia del testamento actualizado, la declaración jurada del abogado jubilado, el correo electrónico impreso con fecha y remitente verificados. Contrató a una abogada especializada en derecho sucesorio. Se llamaba Rebeca Almazán, una mujer de voz baja, pero mirada firme, que al leer el expediente solo dijo: «Esto no es solo legal, es ético. Vamos a hacerlo bien». El juicio no tardó en agendarse. Durante la audiencia, el juez escuchó ambas versiones. Ernesto, con su voz grave, habló de tradición familiar, de memoria colectiva, de la injusticia de cambiar un testamento sin avisar. Clara sollozó entre intervenciones mientras Darío insistía en que una abuela en sus últimos días no está en condiciones de cambiar voluntades. Lucía, en cambio, habló poco. Dejó que las pruebas hablaran. El testamento estaba fechado, la firma autenticada por el abogado, y el correo confirmaba intenciones claras. Su abogada cerró el argumento con una frase que hizo girar cabezas en la sala: «No se discute el derecho a la herencia. Se discute el derecho a que esa herencia sea respetada como fue pensada. Y aquí, su señoría, todo apunta a que quienes hoy reclaman sabían y callaron». El juez pidió 2 semanas para deliberar. Cuando el fallo llegó, Lucía lo leyó sola, sentada bajo el níspero del jardín. Fallaba a su favor. El nuevo testamento sería reconocido como válido. La finca, junto con la cuenta de retiro, le pertenecía legalmente y sin disputa. Podía haber cerrado la puerta y cambiar las cerraduras. Podía haber bloqueado números y publicado la historia para que todos la supieran. Pero eligió algo más complejo: perdonar sin olvidar, compartir sin permitir abusos. Reunió a su familia esta vez en un café neutral. Sin emociones desbordadas, sin dramatismo, les comunicó la decisión: «No voy a revocar el fallo, esto es mío y no se negocia. Pero voy a reservar una parte de los intereses anuales de la cuenta de retiro para apoyar causas benéficas en nombre de la abuela. Si ustedes quieren aportar ideas, serán escuchados. Pero si lo que buscan es control, este ya no es su escenario». Ernesto bajó la mirada. Clara murmuró un gracias entre lágrimas. Darío no dijo nada, solo se levantó y se fue. Esa noche Lucía durmió con la ventana abierta. La brisa del campo entraba suave como una caricia. Ya no sentía rabia, sentía certeza. No había ganado solo una propiedad. Había recuperado la palabra, la voluntad, la memoria de una mujer que le enseñó a cuidar sin servidumbre y a recibir sin culpa. El legado no era una finca ni una cuenta bancaria. El legado era la libertad de decidir. Y esa, por fin, también era suya. Lucía despertaba temprano cada mañana, no por obligación, sino por deseo. Abría las ventanas de la cocina y dejaba que el aroma a tierra mojada y mandarinas la envolviera.
El silencio era un bálsamo interrumpido solo por los pasos suaves de mujeres que, como ella, habían encontrado en esa finca algo más que un lugar, un renacer. Decidió no quedarse solo con el legado. Invirtió una parte de la cuenta de retiro en reacondicionar la casa. Transformó las habitaciones en dormitorios cálidos, cada uno con una pequeña biblioteca, una mecedora y vistas al jardín. Instaló una cocina comunitaria equipada para impartir talleres de alimentación saludable y aprovechamiento de cosechas. En el antiguo galpón montó un espacio de creación. Allí se ofrecían clases de cerámica, escritura terapéutica y cultivo de hierbas medicinales. El proyecto llamado Raíces Abiertas se convirtió en un refugio para mujeres jubiladas sin red familiar o emocional, muchas de ellas olvidadas por sus propios hijos. Lucía las recibía con una frase que repetía siempre: aquí no vienes a retirarte, vienes a reescribirte. La comunidad local, al principio desconfiada, fue poco a poco acercándose. Lucía ofrecía charlas gratuitas en la escuela rural, compartía frutas con vecinos, organizaba jornadas para sembrar árboles nativos. La finca, antes silenciosa y clausurada por la tristeza de un duelo familiar, florecía ahora con risas, fogatas y cosechas compartidas. El dinero de la herencia ya no era un número abstracto. Era herramientas, insumos, becas para quienes no podían pagar. Era esperanza tangible. Un día recibió una carta. Era de Clara, su madre. Decía que quería visitar la finca, que añoraba las ciruelas, la sombra del almés, las historias de Carmen. Lucía la leyó en silencio. No sintió ni enojo ni euforia, solo claridad. Respondió que sí, que podía venir pero como invitada, que habría reglas, que nadie entraría a desenterrar viejas heridas sin antes entender que este lugar ya no era una extensión de lo que fue, era suyo. Y había nuevas raíces creciendo. Ernesto no escribió, Darío tampoco, pero eso ya no pesaba. El día de su cumpleaños, número 30, amaneció claro. Las mujeres de Raíces Abiertas le prepararon un desayuno con pan recién horneado y jugo de toronja. Plantaron un limonero en su honor. Lucía no pidió regalos, solo abrazos. Al atardecer se sentó sola en el porche con una copa de vino blanco en la mano y el diario de su abuela en el regazo. Leía fragmentos en voz baja, como si aún pudiera oír su risa áspera entre los árboles. No había fiesta, no había familia de sangre, pero había algo más profundo: pertenencia. Miró el horizonte donde los girasoles se mecían y murmuró: este suelo ahora sí tiene mis raíces. No necesitó más, porque por primera vez en su vida todo lo que tenía no era prestado, ni condicionado, ni negociado. Era fruto de su coraje, de su constancia y del amor silencioso de una abuela que supo verla. Y en ese porche, bajo las primeras estrellas, Lucía supo que había dejado de heredar para empezar a sembrar.